Buenas noches, Lucho, muchas gracias por el pase y bienvenidos todos. Buenas noches, soy Maite Vizcarra, esto es Diálogo Abierto. Es el fin de esta semana, la quincena del mes de septiembre. Estamos llegando en verdad al último trimestre del año y obviamente es tiempo de hacer ajustes. Y justamente hoy el Banco Central de Reserva ha hecho un último ajuste que en verdad ya no es proyección, sino es casi una fotografía de cómo cerraremos el año, y la mala noticia es que el Perú va a crecer menos de 1%. Realmente es una situación que preocupa, porque para que todos los peruanos estemos bien y tengamos calidad de vida y haya menos pobreza y haya menos desnutrición, tendríamos que estar creciendo alrededor de 4 o 5%. Sobre ese tema vamos a hablar en el primer bloque y hemos obviamente convocado a un economista experto en estos temas. Estará con nosotros Enrique Castellanos. Y después vamos a hablar de otro tema que tiene que ver también con asuntos económicos, pero sobre todo culturales, y es que el 15 de octubre acaba el efecto de la ley del libro, que desde el año 2020 se generó generó una serie de efectos muy importantes en la promoción de la lectura en el país. Lamentablemente, al terminar este periodo, el 15 de octubre, queda la incógnita de si los libros volverán a ser caros en un contexto además de crisis económica. Eso lo veremos en el segundo bloque. Y finalmente vamos a hablar de teatro, le vamos a recomendar una buena obra, se llama Bicentenario. Estará con nosotros una de los actores de la obra, así que no se vayan a perder eso. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son las noticias para cerrar el día de hoy y probablemente la semana. Vamos a ver, a modo de un tuit, ¿cuál es la primera? Bueno, y finalmente, con 18 votos a favor, se aprobó el texto sustitutorio que otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, meritocracia y otros. Lo importante es que no se ha tocado un tema que en los últimos días se levantó en la opinión pública. No se va a tocar nada de los temas vinculados a libertad de expresión. Y eso es justamente lo que va a venir como siguiente noticia. A ver, vamos a verla. Es que al respecto, el Premier justamente ha indicado que el gobierno no propiciará ninguna norma que afecte la libertad de expresión, debido a que, como hemos dicho, parecía que iba a haber algún tipo de reglamentación que podía afectar, por ejemplo, que los periodistas se expresen a favor o en contra de marchas o movimientos sociales. Sobre ese tema el Premier ha sido muy categórico y ha dicho que este gobierno no va a afectar de ninguna manera ese tipo de situaciones y por lo tanto tampoco la libertad de expresión. La siguiente noticia, ahí está. Y es que la Subcomisión de Asuntos Constitucionales finalmente ha decidido ir por la señora Digna Calle. Parece que está en capilla, como se dice, y obviamente con 19 votos a favor han decidido iniciar un proceso por abandono de cargo, interpretando que esta situación tan peculiar que está llevando a cabo hasta hoy, de usar tecnología de manera remota, es casi un abandono de cargo. Vamos a estar atentos a esa situación porque aquí se va a dar un precedente que podría ir también en contra de otros congresistas. Y la última noticia tiene que ver con un asunto que es también, últimamente las redes sociales se han movido bastante. Es que el gobierno justamente no va a observar este proyecto de ley que eliminaba el denominado lenguaje inclusivo. La ministra ha indicado que, bueno, hay un artículo específico para cada situación. Estoy hablando de artículos en gramática y obviamente no ha considerado la necesidad de crear uno más. Y con esto nos vamos a empezar el programa, pero antes me parece que podemos hacer un enlace directo con San Juan del Lurigancho, donde se ha producido una situación particular en una discoteca, y está Jimena Rategui. Adelante, Jimena. 8 heridos, me parece. Buenas noches. Muy buenas noches, Maite, y también a los televidentes que se conectan a esta hora. Efectivamente, hemos llegado hasta el distrito de San Juan del Lurigancho porque hace una hora aproximadamente se ha registrado la explosión de una granada de guerra en los exteriores de una discoteca ubicada en la avenida Los Jardines. La información que se maneja hasta el momento es que durante el ataque que ocurrió exactamente en la puerta de este establecimiento nocturno, el local estaba atendiendo a la gente porque estaban a la espera de la presentación de un cantante de música chicha. Y hasta el momento, Maite, te comento que hay 15 personas heridas, quienes ya han sido trasladadas a diferentes hospitales del distrito para que puedan ser atendidas. Hasta este punto ha llegado personal de la UDETS, de la DINOES,
la comisaría del sector para que se puedan realizar todas las diligencias correspondientes. También debo indicarte que, según investigación preliminar, el atentado habría sido por el cobro de cupos, precisamente, y también estamos a la espera de obtener las cámaras de seguridad para poder esclarecer cómo es que exactamente han ocurrido estos hechos. Y a esta hora de la noche, como te comentaba, ya hay 15 personas heridas, Maite. Esto ha ocurrido en la puerta de esta discoteca y la policía ya se encargará de dar con el paradero de los responsables, quienes fueron los que lanzaron este explosivo, y también las causas de este atentado, porque no podemos confirmar si es que efectivamente se trata de un cobro de cupos, pero es lo que han mencionado los testigos de esta zona. Maite, contigo en estudios. Muchas gracias, Jimena. Bueno, en verdad es una situación muy delicada porque si se ha utilizado una granada, evidentemente ahí hay un asunto de tráfico justamente de armas, y obviamente saber cómo ha llegado esta situación en medio de obviamente la situación urbana de San Juan del Lurigancho. Muchas gracias, Jimena, por ese reporte, y vamos a seguir atentos porque obviamente es una noticia que va a evolucionar. Y aparte de este tema, vamos a ir con una declaración. Como hemos mencionado, vamos a empezar el programa con el ajuste que ha indicado el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Velarde. A ver, y con eso empezaremos el primer bloque del programa. Adelante. Tengo acá nuestra proyección de Producto Bruto Interno. Estamos esperando, frente a nuestro reporte anterior, 0.9 crecimiento en año. Eso es en gran medida derivado de las sequías en el sur a comienzo de año. La pesca también está teniendo un impacto mucho mayor, factores climáticos y las protestas sociales que hubo a comienzo del año. Ha ido bajando, se encuentra en 5,6. Ha habido factores particulares que han hecho que esta inflación converja algo más grande de lo que esperaba. Estamos esperando todavía que en septiembre, cuando salga la cifra de septiembre, probablemente muestre algo de incremento del precio del limón, se reduzca lo ya en octubre y comienza a reducir más rápidamente en noviembre y diciembre. Bueno, ahí veíamos al señor Velarde haciendo sus últimos ajustes en relación al crecimiento del país. Como decía, lo relevante es que, lamentablemente, no vamos a llegar ni siquiera a un 1%, que era lo que se había proyectado optimistamente. Y esto ya, en verdad, más que una proyección, es una fotografía de cómo vamos a cerrar el año. Para hablar del impacto de esta situación, hemos convocado a un economista, el señor Enrique Castellanos. Buenas noches. Buenas noches, Mike. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía que esto en verdad ya es casi una fotografía de cómo se va a cerrar el año y para todos los que nos están viendo y en términos simples, ¿qué significa que el Perú crezca menos de 1%? Estamos creciendo como economía menos de lo que crece nuestra población y estamos básicamente estancados y no retrocediendo. Y esto al final del día se va a traducir en menos calidad de vida para la población, ¿no? En términos de salud, educación, alimentación, etc. Las cifras sociales se van a tardar un poquito en salir, pero al final el no crecer, no producir, no generar más como economía nos va a pegar probablemente en las cifras de pobreza y todos los indicadores sociales a posteriori. Claro. Ahora sí, si podemos entender, esta es una situación que ha ido escalando desde el momento en que se inició el asunto de la pandemia y que lamentablemente con la situación social y las convulsiones empeoró. ¿O cómo es que hemos llegado a esta situación para un poco entender el punto en el que nos encontramos? Sí, esperábamos que después de la pandemia íbamos a crecer y recuperarnos y retomar la senda, ¿no? Y eso efectivamente pasó el 2021, recuperamos un poquito lo perdido el 2020. Sin embargo, tanto el 2022 como este año no ha sido así, ¿no? Y concretamente este año hay factores coyunturales y hay factores, digamos, quizás más permanentes que explican este deterioro. Por el lado coyuntural puramente podemos hablar de tanto el ciclón Yaku a comienzos de año, ¿no? Y el fenómeno del niño costero que ha generado problemas concretamente en el agro y en la pesca y eventualmente nos podría seguir generando problemas en los siguientes 6 meses, ¿no? Si es que efectivamente llega a haber un niño moderado o fuerte como se prevé.
Entonces tienes por ese lado cosas de la naturaleza que no podemos manejar, pero lo que sí podríamos manejar mejor es el tema de la conflictividad social, el tema de la inestabilidad política, el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana, cosas que todas sumadas hace que como país decrezcamos, ¿no? Y como bien te escuchaba hace un momento, para nosotros realmente mover la aguja, darle un golpe timón a la economía y sentir que hay una mejora real en nuestro nivel de vida, necesitamos crecer a 4%. Solo un 4% o más nos permite cerrar todas las brechas sociales que tenemos hoy en día. Claro, pero hoy parece que va a ser irreal pensar en ese 4%. O sea, quisiéramos obviamente lograr ese crecimiento que es previo a la pandemia. ¿Qué tendría que pasar para que nos acerquemos un poco a eso el próximo año? Porque ya lamentablemente no va a haber mucho más que hacer. Sí, como tú dices, yo creo que este año está perdido porque, mira, crecer 1, crecer medio, crecer 2, al final es como que si está jalado con 0,7, 0,8, 0,9, 10, igual está jalado, igual no le ganamos a nadie, ¿no? Entonces, pensando en el 2023, probablemente no tanto por el lado económico, sino por el lado político tendría que venir el tema del orden, ¿no? Es decir, por un lado yo creo que hay unas políticas muy tácticas en términos de inseguridad ciudadana, creo que están afectándonos a nivel de economía. Y segundo, dar señales claras de estabilidad política y social, ¿no? Ahí, ¿cómo lo hace este gobierno? No sé, ahí más hablando como ciudadano que como especialista, quizás un cambio de general de ministros, trayendo gente más de ancha base, con comprobada honestidad, quizás da ese espaldarazo y renueva un poquito la confianza tan quebrada hoy en día en todo el sector privado, ¿no? Porque lo que está pasando ahora es que ese PBI que vemos que está en -1, principalmente es porque la inversión privada decrece en -10 en lo que va del año, ¿no? O sea, en los primeros 6 meses, de enero a junio, es -10, ¿no? Entonces, y eso es 80% de la inversión. Entonces, teniendo ese componente tan negativo, es lo que principalmente explica la cifra del PBI, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Nadie quiere poner un poco más de plata porque para hablar de inseguridad ciudadana, por ahí que lo empiezan a pedir cupos, por ahí que lo secuestran, por ahí que le asaltan la tienda o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que las soluciones no están tanto por el lado político, por más que el ministro de Economía trate de hacer un punche Perú o como los llama a sus programas, si es que la parte social y política no se arregla, ¿no? De todas formas, aun cuando no vamos a crecer como necesitamos, también es cierto que si nos comparamos con otros países de la región, el Perú todavía tiene una estructura macroeconómica que nos da cierta tranquilidad. Incluso se ha hablado de endeudamiento, ¿no? Que el Perú tendría que endeudarse para ir cumpliendo con algunas obligaciones o para justamente crear estos programas sociales que nos permitan amortiguar el impacto de este decrecimiento. ¿Cómo manejamos ese asunto? Porque claro, digamos, a ver, puede ser un consuelo compararnos con alguien que está mal o con algunos que están mal, pero esa situación particular, esa suerte de equilibrio, ¿nos va a permitir todavía afrontar compromisos o cómo lo vamos a manejar? Mira, coincido lo que tú dices. Compararnos con Sudamérica, que es digamos, es la zona geográfica que menos crece en el globo y que está perdiendo importancia relativamente a otras zonas año tras año, creo que no es una buena comparación, ¿no? O sea, decir que somos los más estables, creo que poco bien nos hace. Las cifras macroeconómicas en Perú sí son estables, tenemos bajo endeudamiento, tenemos buenas reservas internacionales netas, tenemos una moneda estable. La economía por ahí aguanta, pero aguanta todo el embate de todo lo que te decía anteriormente. O sea, estamos bien por esas razones, a pesar de todo el desorden y a veces un poquito el desorden social y político que existe, ¿no? A pesar de eso, la gente sale a trabajar, tenemos una moneda estable y todos vamos para adelante, ¿no? Entonces, que el gobierno se endeude para apoyar, para ayudar, sí, pero, o sea, llega un momento en que el gobierno no puede hacer todo, el sector privado es el que tiene que salir a invertir y gastar.
y eso es lo que no está sucediendo por todas las razones que te he explicado, ¿no? Entonces, el gobierno puede salir y como gobierno central gastar más, y de hecho está gastando más, inversión pública está subiendo, pero la inversión pública es solo 20% del total de la inversión. Entonces, al final, puede ser un catalizador, pero al final el gobierno no nos puede llevar al hombro, nos puede dar un empujoncito, pero al final es el sector privado, los pequeños, medianos y grandes empresarios son los que sacan este país, ¿no? Exactamente. Bueno, y en este contexto, obviamente, tenemos que ser honestos, o sea, hay que ser realistas, no vamos a crecer, tenemos estos números macroeconómicos que nos ayudan. Todo este movimiento que se está dando del país a nivel internacional, o sea, lo de APEC, lo de la Alianza del Pacífico, lo de la Comunidad Andina, ¿eso puede ayudar un poco a mejorar la percepción internacional y que podamos mejorar el flujo de inversión, ¿no? Porque finalmente eso es lo que necesitamos, que haya más inversión. Sí, pero coincido contigo, todo ayuda, pero no es suficiente. No es suficiente si hace unos meses veíamos que pobladores entraron y quemaron maquinaria de una mina y el gobierno, bien gracias, o sea, no nos cuidan, ¿no? O sea, no protegen el Estado de Derecho, ¿no? O sea, hay cosas mucho más graves que pasan que por más que uno salga y haga todo el marketing a nivel internacional, si uno no cuida el día a día, pues va a estar complicado, ¿no? Entonces, todas las cosas se tienen que alinear para que efectivamente el Perú empiece a ser atractivo. Otro ejemplo, ¿no? Lo que pasa con el tema de los peajes y el alcalde de Lima, ¿no? Que quiere desconocer el contrato y tal. Yo casi que estuve al borde de expropiar algo, ¿no? Que no se hacía desde el gobierno militar de los 70, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es malísimas noticias para la economía, ¿no? Y eso que el alcalde dice es un empresario, pero imagínate, ¿no? Claro, y en medio de este contexto, obviamente, mañana, por ejemplo, va a haber una marcha y hay todo un tema político. El otro día teníamos aquí adicionalmente a tres de los presidentes de tres gremios importantes, la Sociedad Nacional de Industrias, SADEX, la Cámara de Comercio de Lima. Estos gremios, por ejemplo, han presentado propuestas para tratar de darle ideas al gobierno, eventualmente sugerirle medidas. ¿Cuán importante es que la población y quienes nos ven entiendan que este discurso en donde separábamos la economía de lo político ya no va más? Y que hoy día si va mal lo político, lo institucional, si nos estamos todo el santo día peleando entre unos y otros, la economía no va a progresar. ¿Cuán importante es que las personas entiendan esa suerte de ligazón? ¿Cómo la podemos explicar? Mira, se me ocurre un ejemplo. Es como una pareja de casados que se están peleando todo el día y tirándose los platos por la cabeza. O sea, dime cómo ellos pueden programar, bueno, vamos a comprarnos una nueva casa, vamos a comprar un carro o un segundo auto y vamos a planear la educación de nuestros hijos y todo el día nos estamos peleando y estamos al borde del divorcio. Tal cual, o sea, tenemos un país donde si a la gente la dejan trabajar, si le dan tranquilidad, si le dan seguridad, los peruanos salen a trabajar. Acá la gente trabaja bastante. Entonces, no le tienen miedo al trabajo, pero si ven pues que tienes un gobierno que parece que cada vez menos democrático, por así decirlo, tenemos unos congresistas que cada uno tiene una historia, un prontuario, uno peor que el otro. Tenemos también otros funcionarios que están acusados de tal y cual cosa. O sea, todos esos temas, en mi ejemplo, son los que hacen que no nos pongamos de acuerdo y no nos dejen trabajar tranquilos, ¿no? Entonces, así, o sea, si yo me llevo mal en mi casa, ¿cómo puedo planear hacer ningún plan a mediano plazo de crecer, de comprar, de educar, de tal? No se puede, es muy difícil, ¿no? Exactamente, y tendría que haber un poco más de, digamos, desprendimiento de quienes hoy día nos lideran en el Parlamento o, en fin, o en donde corresponda para superar estas diferencias, porque en efecto va a ser muy complicado definir al menos metas de mediano plazo, ya ni siquiera de largo plazo, por último, cortísimo plazo. Políticas de Estado que trasciendan esté quien esté. Lo que está pasando esto con la restitución de estos maestros que no tienen título. Estás complicando la educación futura de nuestros hijos y de los hijos más pobres porque esto es escuelas públicas, ¿no? Entonces esto, si bien hoy día no vemos el perjuicio de esto, en 5 o 10 años lo vamos a ver
porque cada vez nuestra fuerza laboral va a ser menos competitiva y va a ganar menos. Entonces, tienes esos temas, ¿no? Y tienes, solo como ejemplo, ¿no? Muchos otros que, si no, hoy día no tenemos políticas de Estado que trasciendan gobiernos, en un mundo global donde los peruanos tenemos que competir con otras fuerzas laborales, ¿no? Gracias a la tecnología, o por culpa de la tecnología, como lo quieras ver, se nos va a complicar, ¿no? Vamos a ser cada vez un país más empobrecido, o sea, si no educamos nuestra fuerza laboral y no nos preocupamos por sembrar para el mañana, ¿no? Para cerrar y para obviamente darles a quienes nos están viendo, que son, bueno, como cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, normales, comunes y silvestres, a ver, ¿qué tendemos que hacer o cómo deberíamos programarnos para el próximo año? O sea, ser muy austeros, evitar endeudamientos, ¿algún consejo para cerrar? Miren, creo que lo primero es que creo que el 98% de los peruanos, por no decirte el 99.9%, es gente que sale a trabajar, es gente que se saca la mugre. Quizás los que a veces vemos en la televisión y los que llenan las noticias no lo son, pero y a veces nos hacen olvidar que la gran mayoría de los peruanos es gente honesta que sale a trabajar. Eso es, creo que, la única garantía de que vamos a permanecer y resistir esta crisis y las anteriores y todo lo que nos ha pasado. Por ese lado, no hay que perder la fe, ¿no? Eso es lo primero que diría, ¿no? Y lo segundo, por el lado del gobierno, ya más como ciudadano que como ningún especialista en política, ni mucho menos, le diría, creo que tienes que darle un golpe de timón, creo que tienen que hacer un cambio total, poner gente proba, gente que tenga ancha base y tratar de darle un golpe de confianza a este gobierno, ¿no? Y ojalá que el Congreso deje de ponernos cabes también, ¿no? Con las cosas que anda haciendo, ¿no? Ok, muchas gracias, señor Castellanos, por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a entender un poco la situación y evidentemente también con sentido crítico. Espero tenerlo en otra ocasión también. Encantado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y después de esta entrevista que evidentemente nos deja un sinsabor, pero hay que decir las cosas como son, es importante que tratemos de evitar la polarización porque si, como bien ha descrito el señor Castellanos, nos estamos peleando todo el día en la casa, no hay forma de que compremos ni siquiera azúcar para la casa. En fin, lo más básico. Bueno, después del corte vamos a hablar de otro tema que también es importante, la ley del libro. Lamentablemente el 15 de octubre acaba su periodo, ha sido muy importante por mucha promoción que le ha dado la lectura. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar al respecto después del corte. Muy bien, ahora estamos con Pedro Villa, él es vocero de la Cámara Peruana del Libro, para hablar justamente de esta ley que les había adelantado va a finalizar su actividad de promoción el 15 de octubre y bueno, parece que hay una serie de propuestas que traerían la posibilidad de mantener algunas de esas medidas que han aumentado la lectoría en el Perú. Es así, la ley permitió aumentar la lectoría en el Perú. Buenas noches. Buenas noches, Maite. Sí, es la ley que tenemos actualmente, que fue aprobada en el 2020, es la segunda ley del libro que tenemos en el Perú, planteó ciertos beneficios que acaban en un mes, exactamente en un mes, el 15 de octubre. Y lo que se está buscando es que puedan renovarse y más bien tener un carácter permanente para que los libros puedan mantenerse sin impuestos, con unos beneficios que puedan hacer dinámico al sector editorial, que digamos es un sector que está en crecimiento comparado con otros de la región, y poder así, dentro del paquete de medidas que la ley planteó, poder incrementar la lectura, poder incrementar los lectores, poder abastecer bibliotecas públicas y demás. Entonces, estamos a un mes justo para que pueda aprobarse estas medidas, una ley que pueda complementar, que pueda extender estos beneficios, que pueda dar una mirada total al ecosistema del libro para ver cómo puede avanzar esto hacia el futuro, ¿no? En este momento hay un proyecto del Ejecutivo que ha sido presentado en consenso,
que digamos es el más completo. Hay algunos proyectos en el Congreso también que han sido presentados por diversas bancadas y creemos que hay una mirada amplia de que esto tiene que aprobarse, ¿no? Porque lo que queremos es que tanto los libros en general, libro en papel, libros digitales, puedan mantenerse sin impuestos de acá de una manera permanente hacia adelante y no estemos cada 3 años nuevamente revisando y revisando algo que es el estándar a nivel internacional. Los libros son un bien cultural, Claro son que un sí. bien prioritario y debería tener sin impuestos y Así mantenerse es. así. Y justamente vamos a escuchar algunas declaraciones de la ministra de Cultura al respecto. A ver, vamos a escucharla. Estamos proponiendo en sí para el tema tributario es mantener la exoneración del IGB de tal manera que la prórroga sea automática. Ustedes recordarán seguramente los sectores, tanto cultura como economía, coordinan para que esta prórroga de la exoneración del IGB se mantenga y continúe. Se entiende que la propuesta del Ejecutivo sería la más completa dentro de este abanico de propuestas que se están barajando. Además del tema de exonerar de impuestos y que de alguna manera ya esto tenga un beneficio, como has indicado, ilimitado, ¿qué otro tipo de medidas interesantes tiene? Se está buscando ampliar el alcance de los fondos, se creó un fondo libro para que pueda alcanzar, por ejemplo, a todos los actores del ecosistema del libro, becas para escritores, para promover la creación, para investigación, para promover más la producción editorial o para que se pueda promocionar la literatura peruana en otros países, ¿no? Digamos, deberíamos ser, la imagen literaria del país debería ser parte de la imagen del país a proyectarse hacia Claro. afuera, ¿no? Esto complementa también el trabajo de la necesidad de que haya bibliotecas públicas sostenidas por gobiernos locales, regionales, de manera permanente, ¿no? La idea justamente de esta ley es que complementa y da una mirada de impulso, no solamente al sector editorial, que digamos, está en crecimiento en relación a otros países como Colombia, México, Chile. Somos un sector que fue muy golpeado como otros sectores culturales por la pandemia y ya está tardando bastante en recuperarse. Y necesitamos y creemos que tenemos toda la posibilidad de calidad de creación intelectual acá en el Perú como de calidad de producción editorial como para poder mostrar lo que hacemos. Y lo más importante es poder dar la posibilidad justamente de que estos libros lleguen al alcance de los lectores y poder incrementar la lectura en el país. La producción editorial va de la mano justamente o debe ir de la mano con este paquete de medidas que puede hacer que los libros finalmente, por ejemplo, lleguen a las bibliotecas públicas y pueda cualquier persona acceder a un libro de esto. Eso es algo que ha permitido la ley del libro y se está buscando que la ley que permita que los libros se mantengan sin impuestos y las otras medidas que complementan la promoción del ecosistema del libro puedan hacer que esto se impulse y a largo plazo podamos pensar en convertirnos realmente en un país lector. Claro, ahora, ¿y cuál ha sido el impacto de la ley que va a culminar justamente su vigencia el 15 de octubre? Yo te preguntaba un poco antes si nos comparamos con otros países de la región, nosotros leemos más, menos, el promedio por persona de cuántos libros es. Justo uno de las herramientas importantes que nos ha dado la ley del libro es poder haber realizado una primera encuesta nacional de lectura que a partir de ahora se va a realizar cada 3 años. Y esta nos ha dado por fin datos o información que no teníamos desde hace más de 20 años, digamos, con un sistema indicado para poder compararnos justamente con otros países. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que si bien nos falta bastante, no estábamos tan mal como se pensaba cuando no había data. Mira. Se mencionaba que el peruano o la peruana no leían menos de un libro al año y en realidad las cifras que está dando la encuesta de lectura es que se están leyendo casi 2 libros al año. Por persona. Por persona. Pero esto, digamos, a nivel internacional todavía está bajo. Tenemos mucho por hacer y las medidas que se dan hacia sectores importantes como culturales, como la lectura, el libro, que son procesos además que implican desarrollo de ciudadanía y de crecimiento social, necesitan
plazos largos de transformación. Esto no va a cambiar de un día para otro y para eso justamente que se necesitan medidas como la ley de manera permanente que pueda mantenerse sin impuestos para que esos plazos largos puedan surtir efecto. Exacto. Y entonces, ¿cómo están gestionando la posibilidad de que finalmente el Ejecutivo logre que su propuesta se acepte, ¿no? Porque esto ahora se va a tener que ir a mostrar al Congreso, al Parlamento, en fin. ¿Se está haciendo algún tipo de, no sé, de actividades de comprensión, justamente de socialización de esto? Sí, estamos justo en esas conversaciones. En este momento, tanto el proyecto del Ejecutivo como los otros proyectos están en las comisiones de Economía y de Cultura del Congreso. ¿Ya? Lo que necesitamos es que sean aprobadas un dictamen de estas comisiones, un dictamen, digamos, adecuado, que tenga todas las propuestas, que recoja las propuestas que están presentándose en el proyecto del Ejecutivo, sobre todo, que es el más completo, y que esto pueda pasar al Pleno lo más próximo que se pueda para que sea aprobado, porque el plazo que tenemos, ahora estamos a un mes de que se venza esto, y si llegamos a esa fecha, al día siguiente los libros van a empezar a costar más, inmediatamente. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál sería el incremento? No solamente es el 18% del IGB que empezará a cobrarse, sino también la planificación de una producción editorial implica también otros gastos que van a hacer que estos libros puedan costar hasta 25 o 30% más a largo plazo. Y la fecha es pésima. Octubre, noviembre empieza la campaña escolar, por ejemplo, de compra de libros para los colegios, plan lectores, lo que se elige, o el mismo Estado compra libros a fin de año. Entonces, nosotros mismos como país nos veríamos perjudicados porque esos libros que compra el Estado son para abastecer justamente las bibliotecas públicas. Exacto. Y ya que hablas de bibliotecas públicas, ¿estas han incrementado? ¿En qué situación se encuentran? Porque esa también es una manera de incrementar la lectoría en el país, ¿no? Mejorar en todo caso. Hay bastante trabajo que hacer por ahí. Digamos que se han sincerado las cifras de bibliotecas porque hasta hace unos años, digamos, se hablaba de grandes números de bibliotecas y en realidad no cumplían los estándares o a veces contaban una biblioteca, una habitación cerrada donde estaban los libros almacenados. La Biblioteca Nacional en los últimos años ha planteado estándares que han podido evaluar y saber realmente cuántas bibliotecas tenemos y cuáles son las que necesitan trabajo, pero ahí hay una responsabilidad muy importante de las municipalidades. Porque quien debe sostener las bibliotecas públicas son las municipalidades y cada municipalidad debería tener como mínimo una biblioteca pública abastecida con los servicios y los estándares mínimos, pero además con presupuesto anual para comprar libros, porque ese debería ser el acceso al libro a costo cero en la biblioteca, con libros renovados, nuevos, de la mejor calidad para que puedan darse a los lectores, ¿no? Y eventualmente es fácil hacer compras, digamos, en gran volumen, ¿no? Imagina que todas las bibliotecas de tal o cual circunscripción compren conjuntamente títulos, seguramente sería más económico, ¿no? Habría algún tipo de descuento, las famosas compras públicas, ¿no? Que se puede hacer y desde la Cámara Peruana del Libro, bueno, totalmente decididos a poder acompañar esos procesos de las municipalidades y gobiernos regionales porque creemos que es un punto importante para poder abastecer a las bibliotecas públicas y dar, como te digo, el alcance, el acceso de los libros, la información y el conocimiento a los lectores y lectoras de todo el país. Claro, terminado el periodo de esta ley del año 2020, que estamos viendo que en verdad ha sido muy útil, tenemos una encuesta, ya sabemos cuánta gente lee, se ha promovido mucho. Bueno, las ferias del libro ahora se han convertido en espacios de encuentro público, no solamente para los que aman los libros, sino para socializar, en fin, y hemos visto un despertar también editorial, ¿no? Hay muchos autores peruanos que publican. ¿Qué es lo que se espera? ¿Ustedes cuál es su sensación? Que de todas formas el Poder Ejecutivo a través de el Ministerio de Cultura logrará ampliar los beneficios o no. ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo están generando incidencia en ese tema? Yo creo que hay una buena disposición y espero que haya una buena disposición. Es un tema importante tanto del Ejecutivo como del Congreso para que se llegue en este plazo que parece corto a la aprobación de la ley y la promulgación de la ley, tanto en el Congreso como su promulgación en el Ejecutivo, y poder llegar
al 15, ojalá de manera holgada, no al último día como ha habido en anteriores oportunidades que se ha llegado, pero al menos poder llegar y decir, ¿sabes? Bueno, tenemos un nuevo punto de partida, pero un nuevo punto de partida para continuar esto hacia adelante porque el trabajo es largo, pero nos va a dar una estabilidad, al menos en el sector del libro, como para poder empezar a crecer de manera constante y poder ir evaluando con mecanismos como la encuesta, con otros mecanismos como que se están planteando dentro de la misma ley para ver como ciertos indicadores de cómo se va avanzando, pues ir mejorando, ir evaluando. Tenemos una política de lectura que también ha sido producto de la ley que tenemos en este momento. Entonces, hay herramientas que ha dado la ley y esto va a ayudar a complementar, pero necesitamos la premura. La invocación es a la premura al Congreso, que está en este momento en sus manos, para que pueda revisar los proyectos, para que se aprueben los dictámenes en las comisiones y esto pase al Pleno, ¿no? Necesitamos, digamos, la premura y que recoja el espíritu del documento, del proyecto de ley que se está planteando, porque a veces se pueden quedar cosas y que son importantes de que se mantengan. Claro, y en verdad habría que diferenciar, como bien has indicado, que el libro no es un artículo suntuoso, ¿no? Ya cumple un rol social muy relevante en un país, en verdad, en donde además necesitamos pacificación, escucharnos, leer es un ejercicio de introspección, ¿no es cierto? La concentración con uno mismo puede permitir también entender al otro y creo que es un arma de pacificación fundamental. Sí, no solo la lectura, incluso desde el inicio, digamos, del proceso, la misma creación literaria. La promoción de la lectoescritura, como se ve ahora como un todo, es importantísimo desde niños, pero no solamente hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con los padres, hay que trabajar con los adultos en la promoción de la lectura, porque esos niños necesitan ejemplos, necesitan familias, hogares donde se tengan libros que puedan tener ellos a su alcance o donde haya padres, madres de familia que les digan vamos a la librería, vamos a la biblioteca, escoge un libro, llévalo a la casa. Trabajar con los profesores, con los colegios, trabajar con las bibliotecas públicas. Es un trabajo a largo plazo, ¿no? Pero ya está planteado, digamos, con la ley que tenemos, hay planteado un escenario importante. Lo que se busca ahora es que se mantenga este escenario a largo plazo para poder generar los cambios que se necesitan. Así es. Y una consulta, hoy día además hay mucha tecnología, ¿no es cierto? Ya hay libros electrónicos, hay audiolibros. ¿La ley provoca de alguna manera beneficios para todos estos soportes o solamente los libros de papel? No, es importante que sea para todos los libros. Ya desde hace un buen tiempo no se habla de libro relacionado solamente a un soporte como era el papel, sino el libro se habla del contenido. Ya no solamente son los libros que se leen en el Kindle, los libros, los e-books o los EPUB, sino también los audiolibros que se están consumiendo mucho en los últimos años y que ayudan a que muchas personas durante su día vayan escuchando un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, los libros en general deberían estar dentro del marco de la exoneración que se quiere mantener a largo plazo, ¿no? Estupendo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a promover justamente mayor incidencia sobre este asunto. Ojalá que los que nos hayan visto desde el Congreso puedan tener ese sentido de urgencia y obviamente, como siempre, impulsar la lectura, como digo, un acto de encuentro con uno mismo y como bien has indicado, en todo el recorrido de la creación, ¿no? Listo. Muy bien, muchas gracias. Y después del corte vamos a seguir hablando de cultura. Van a venir aquí con nosotros dos actores que están vinculados con una obra de teatro muy interesante, Bicentenario. Estará Stephanie Ganosa y también Rafael Mena. Así que no se vayan, vamos a hablar de esta interesante obra. Esto es Diálogo Abierto. Vamos a hablar ahora del Bicentenario, pero en una suerte de puesta en escena que ha sido calificada como un proyecto escénico.
Así que están con nosotros dos de los actores de este proyecto escénico. Está Stephanie Ganosa y Rafael Mena. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Bicentenario obviamente hace alusión a este hito histórico de nuestra historia reciente, pero ¿cómo así lo van a encarar ustedes? Bueno, Bicentenario es una obra que habla sobre el proceso independentista y donde nos cuestionamos en qué momento nuestro Perú está de esta forma. Es un grupo de actores, actrices jóvenes que se cuestionan a lo largo de nuestra historia si las mujeres en nuestro país son relevantes, si nosotros como artistas tenemos una voz y voto, y empieza específicamente desde hace el 2019. En el 2019 nosotros nos cuestionamos si realmente un año antes de cumplir 200 años como país independiente somos realmente libres. Exactamente. Además de que cuestionamos también y nos preguntamos qué función, qué labor tuvo la mujer en la independencia. Ajá. Porque sí hay un claro desnivel en lo que las mujeres en el tiempo de la independencia hizo, y hay una inclinación hacia la vinculación ya sea de San Martín o de Bolívar. Entonces hemos rebuscado, hemos investigado, porque hay un proceso de investigación aparte en cada uno de los personajes, y buscar qué hicieron las mujeres también en la independencia, aparte de estar con San Martín o Bolívar. Claro, y no solamente la mujer, ¿no? Evidentemente habrían muchas otras poblaciones que no aparecían como protagonistas de ese proceso. Ustedes a través de la apuesta le van a dar voz seguramente o presencia, ¿no? ¿Qué otras, tal vez vamos a ser redondas, pero qué otras poblaciones no aparecían en esos momentos? Sobre todo las poblaciones indígenas. Nosotros reivindicamos no solamente a los héroes y heroínas olvidados, que no están en las láminas, que no están en los libros, que están olvidados, que solo están por nombre. Y lo que intentamos es reivindicarlos, básicamente. Creo que este proceso es un proceso que ayuda a nosotros a mirar nuestra memoria como artistas y como peruanos. Y creo que eso también va a generar algo interesante en el espectador. Estamos nosotros bien contentos de nosotros como jóvenes mirar nuestra historia, leer nuestros libros, ver nuestra memoria, y eso creo que es un mensaje muy interesante para la población, ¿no? Sí, estamos viendo algunas imágenes, aquí hay música, hay danza y también obviamente sí, hay, exactamente, que se transforman en el espacio. Ajá. Pasan de ser a caballo, a pistolas, a machetes, claro, porque esto es, aparte de un proyecto escénico, es una creación colectiva. Ajá. Entonces, en varias imágenes de nuestra muestra escénica hay la colectividad. Entonces, revaloramos también que no solo eran estos personajes, sino también estaban acompañados de un colectivo. Y la función de esta colectividad para lograr la independencia, ¿no? Entonces, es todo el tiempo estamos en escena. La hora y media no nos movemos, nos transformamos de personajes, de campesinos, a militares, soldados. Y también los personajes que son como que sí están en las láminas, ¿no? Como Bolívar, San Martín, María Parado. Y los vamos a ver a ustedes en toda esta suerte de disolvencias, volviéndose campesino no sé, a independizador, sí, o emancipador. Sí. Eso se ve en el tiempo. Y ahí también o sea, hay como rupturas, ¿no? Donde nos cuestionamos como artistas. Oye, ¿esto haría este héroe? ¿Esto haría este independentista? ¿Qué pasaría si es que ellos estuviesen ahora en el 2023, ¿no? En ese entonces nosotros creamos la obra en el 2019, pero ahora esto ha tenido como bastantes procesos, bastantes temporadas, y vamos a estar ahora en Yuyascani, que es una casa increíble, ¿no? Cultural, claro, de la años. infraestructura que tiene Yuyascani les permite pues esos techos altos, claro, jugar con estructuras que se desmontan probablemente, ¿no? Además de también ver cuánto hemos cambiado. Ajá. Claro. O sea, en este bicentenario, en este festejo, cuánto se ha cambiado, cuánto de diferente hay las historias que vamos a contar a la realidad, ¿no? A lo que es ahora, pues generar un juicio crítico en el espectador. No plantearles una idea, sino que se pregunten dónde están ubicados ellos como seres pertenecientes a una sociedad, que es en este caso el Perú, ¿no? Claro, además hay una cosa interesante, ¿no? El Bicentenario lo habíamos visto como un momento, un hito detenido en el tiempo, pero el Bicentenario puede extenderse, ¿no?
y darnos la posibilidad de seguir justamente evaluando, analizando, o como tú has dicho, replanteando qué es el Bicentenario, ¿no? O sea, no es un momento muerto, sino que sigue vivo. Sigue vigente, sobre todo. Exacto, vigente, ¿no? Y que nos puede permitir justamente distintas relecturas como las que ustedes han planteado. Ahora, las puestas en escenas también, además de tener este mix de danza, baile, en fin, elementos, como tú decías, también han llegado al mundo de lo digital. Últimamente también había la posibilidad de hacerlo de manera virtual. ¿El discurso transmedia o transmedia también estaba involucrado con la propuesta de ustedes? Te cuento un poco que antes de pandemia, el proyecto empezó antes de pandemia y teníamos destinado una temporada hermosa que por pandemia se vio truncada. Y presentamos el proyecto mediante una presentación virtual. Tuvimos una temporada virtual. Pero siempre fue pensado para el convivio, para que las personas estén en un espacio y se den el tiempo de estar juntos y de tener juntos un momentito el tiempo, metafóricamente, y preguntarnos, ¿no? Y cuestionarnos juntos un ratito. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento por mi país? ¿Qué pienso? ¿Qué opinión tengo yo sobre esto? Claro. Tienen en cuenta igual el contexto, ¿no? Porque empezó pandemia, empezaron las marchas, las manifestaciones, y nosotros teníamos una versión de la obra en el 2019 que cambió rotundamente cuando comenzamos a experimentar todo eso como artistas. Y aún así se estaba modificando durante todos estos años, con todos los acontecimientos políticos y sociales que hemos vivido. Entonces, eso hace que la obra sea interesante, que la obra tenga como una vigencia realmente actual y que al público también le siga gustando. Claro, ¿y el público tiene la capacidad también de ser parte de la propuesta o es meramente un espectador? Te escuchaba que es importante lo del convivio. Claro, el convivio en el momento de este intercambio, pero no de acción, no de intervenir en la muestra. No es una intervención, no es una instalación, sí es una muestra escénica. Nuestra intervención hacia ello va hacia al cuestionamiento, ¿no? Hasta plantearles la pregunta y que ellos decidan si en su casa o en redes o donde mejor lo crean conveniente, cuestionarse. Y si no, también, ¿no? Si no se cuestionan, con que una persona se cuestione, ya para nosotros es importantísimo. Creo que el valor agregado que le da es que nosotros empezamos la obra como si fuese un ensayo. Están nosotros calentando, moviéndonos, instalando las cosas, y de pronto todo este universo se va transformando en una obra de teatro poco a poco, ¿no? Sin que el espectador se dé cuenta que exactamente ha empezado. Exacto. Y también vernos a nosotros como reales, ¿no? No como a una plataforma más o alguien como un personaje ideal, ¿no? Que es un actor, una actriz, como se les piensa muchas veces, sino como alguien como tú y yo, espontaneidad. ¿no? Claro. Exactamente. Ahora, ¿su puesta se queda en la relectura de lo que fue el pasado histórico del Perú o también se proyecta con algunas cosas? O sea, ese sentido crítico plantea cosas. Sí, plantea. En el momento de romper la cuarta pared, en que los actores aparecen y dejan un momento a los personajes, aparecen esta realidad, ¿no? El contexto, porque es una obra que tiene un contexto vigente. Entonces sí hay ciertos momentos que hacen referencia a la actualidad y a los acontecimientos actuales. Claro, por eso todavía seguimos en el presente, pero ¿proyecta un futuro? ¿Ustedes han tenido la posibilidad de pensar cómo debería ser? Ya, si no me gusta lo que hoy día vemos, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo podría ser? Todavía no llegamos ahí. No, el futuro es la pregunta. ¿Cómo está uno? ¿Dónde te ubicas tú como persona en este momento, ¿no? Y además nos interpela a nosotros porque nos hace ver que un actor o una actriz es testigo de nuestro tiempo. Claro. Entonces desarrollamos cosas que realmente nos movilizan como actores, como actrices, y es muy importante para nosotros experimentar desde el teatro qué es lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Exacto. ¿Y ustedes creen, porque ya que mencionó a Yuyashkani tiene muchas de estas obras similares, que también tienen una visión crítica, con propuesta, ¿les parece que se han vuelto como más, digamos, hay más oferta de este tipo de obras actualmente en el Perú? ¿Será el contexto? ¿Será que, no sé, cómo explicamos que hayan más de este tipo de obras
no sé cuál es el término, pero digamos, no sé si es comprometida, pero con una lectura más crítica de lo que pasa? Bueno, nosotros venimos de la ENSAT, nosotros somos egresados de la Escuela de Arte Dramático, entonces la línea que está llevando esta institución está siendo como, miremos nuestras teatralidades. La teatralidad que nosotros tenemos es riquísima, tiene mucha variedad. Entonces nosotros como artistas, investigadores, como buscamos estar cerca de nuestra teatralidad peruana, de remirar nuestra historia, de repensar nuestras danzas, de buscar nuestra memoria. Entonces creo que nuestro interés va también como por allí y creo que se une mucho con la línea de trabajo que tiene Yuyashkani, ¿no? Que es mirar realmente cómo nos está pasando factura todo lo que está sucediendo, ¿no? En todos los aspectos sociales. Claro, desde Muy un bien. posicionamiento sociocultural. Perfecto. Y van a ser solamente 2 funciones. Cuéntenos cuándo para invitar a todos a que vayan a verlos esos 2 momentos. Bueno, estamos en la Casa Yuyashkani, la Casa Cultural Yuyashkani, el 22 y 23 de septiembre. La próxima semana estamos a las 8 de la noche y... Además, Ajá. hay solo por hoy día acaba, hay una promoción especial que todos pagan como estudiantes. Ah, fantástico. Ajá. ¿Hoy o mañana? ¿Cuándo es que tienen? Hoy acaba. Hoy acaba, la Dios mío. promoción. Todavía tenemos Tienen tiempo. una hora Una para hora. comer. Vámonos al toque. Y las ahí va. entradas las pueden conseguir en @ensat.perú, en Instagram o en Facebook. Ahí pueden escribirlo, va a estar publicado el afiche de la obra. Y bueno, no se la pierdan porque nos hemos esforzado muchísimo para que esta obra sea una puesta en escena testiga de nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Stephanie y Rafael, por haber estado con nosotros y por, obviamente, involucrarnos en este proceso, como ustedes dicen, colectivo de redefinirnos, ¿no? Sí. Ojalá que con más vista al futuro. Bueno, los vamos a ver. La otra temporada. Claro que sí. Y después de esto, les pido que no se muevan porque volvemos con la última parte del programa. Es Diálogo Abierto. Muy bien, y hoy día lamentablemente a los 91 años murió el artista colombiano más universal, Fernando Botero. Vamos a recordarlo con estas imágenes. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Estos son parte de las obras de Botero. Ahí está congelada, pero tiene la Mona Lisa, ahí están esas obras. Justamente el más universal de los colombianos y obviamente generó todo un estilo, que es estos personajes de proporciones relevantes, importantes, que caracterizaron tanto a Colombia. Muy bien, y con esto nos vamos. Como siempre les pido que compartan en las redes sociales y si les ha gustado, un like. Hasta la próxima semana.